Muy buenas tardes, jóvenes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. ingeniero. Buenas tardes. Muy bien, vamos a ir continuando con nuestro avance. Vamos a continuar. Bueno, hemos estado con días bastante ocupados. Estoy con funciones, con nuevas funciones, así que eh, vamos a tratar de acomodar todos nuestros tiempos. Pero bueno, hoy nos toca hablar sobre dinámica, dinámica de fluidos y vamos a ir haciendo la parte teórica y el día viernes hacemos la parte práctica. Muy bien. Entonces, vamos a colocar Z. Muy bien. Lo que vamos a ver es dinámica de fluidos. Ingeniero, disculpe, no se ve su pantalla. Sí, déjeme compartirlo. Ahora sí. Vamos a ver dinámica de fluidos. Muy bien. Que en sí la dinámica de fluidos es la parte de la mecánica que estudia los fluidos en movimiento, de los cuales, ¿no? Tenemos lo que es lo que tenemos la cinemática, ¿no? Que estudia, ¿no? El movimiento sin considerar la masa ni la fuerza. Vemos aquí la cinemática, ¿no? ¿Qué es la dinámica de fluidos? Es la parte de la mecánica que estudia los fluidos en movimiento, ¿no? El movimiento de fluidos. Estudia los fluidos en movimiento. Lo que estuvimos viendo antes de este tema, estábamos viendo estática de fluidos, hidrostática, ¿no? Y todo lo que conlleva a elementos de sustentación, de flotación, movimiento relativo, ¿no? Aunque el recipiente que contenía el fluido estaba en movimiento, el fluido adquiría movimiento debido a la movilidad del recipiente que lo contenía, y no así el fluido por naturalidad.
¿no? El fluido no estaba con fuerzas que produzcan el movimiento del mismo fluido recorriendo cierta longitud, recorriendo ciertos cuerpos, ¿no? Campo de flujo, otro campo de flujo, otro término, ¿no? Es, y los que están tomando apuntes, ¿no? Es toda región en el espacio donde se produce un flujo, ¿no? Es toda región es toda región en el espacio donde se produce un flujo, ¿no? Donde se produce un flujo. Muy bien. En cada punto a lo largo de esta región del espacio, cada punto del campo de flujo, se pueden identificar, ¿no? Aquí, ¿no? En cada punto, se puede identificar magnitudes, magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, ¿no? Y tensionales, ¿no? De tensión, que esto nos lleva a la definición que en algún momento hablamos en las primeras clases sobre lo que era la viscosidad. Ustedes ya conocen, ¿no? Lo que son las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales, ¿no? Eh, las tensiones, ¿no? Las tensiones, por ejemplo, ¿no? Escalares, presión, ¿no? Temperatura, densidad, etcétera, ¿no? Vectoriales, ¿no? Son, ¿qué es una magnitud vectorial? Es aquella que tiene, ¿no? Estamos hablando de vectores, ¿no? Magnitud, dirección y sentido, ¿no? Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es un vector. La aceleración es otro vector, ¿no? El rotacional es un vector. Las tensiones, ¿no? Se requieren cuatro o más componentes escalares, ¿no? Esfuerzos, deformaciones, etcétera, ¿no? Campo velocidad, campo de velocidad, campo de velocidad, campo de velocidad, ¿no? El movimiento, o más bien, el análisis del movimiento de una partícula se hace, podemos hacerla de dos maneras. El análisis de una partícula, análisis, vamos a poner mejor análisis del movimiento, el análisis del movimiento, de una partícula, análisis del movimiento de una partícula, ¿no? Vamos a quitar esto que está aquí abajo. Vamos a trazar aquí. Vamos a hacer un pequeño plano.
¿sí? Pequeño plano. Tenemos el eje Z, el eje Y, el eje X. Y por acá vamos a colocar una partícula en la que tiene que dar un movimiento, ¿no? Un movimiento ahí, en otro punto. El, el- está definida por un vector ahí, esto para los demás rectitud, ¿no? Un vector posición, R, y este, ¿no? Que está en movimiento, ¿no? Pasa a otra posición, a otro vector posición aquí, ¿no? Se denominará R más DDR, ¿no? R más DDR. Esta sería una trayectoria curva. Vamos a poner aquí una trayectoria curva. Entonces, como aquí la S es una partícula, ¿no? Podemos hacerle, vamos a quitar esto acá, por el conocimiento, ¿no? Del vector posición, ¿no? Del vector posición, el vector posición, ¿no? R, ¿no? Como una función vectorial del tiempo, como una función vectorial del tiempo. ¿Bien? Y dos, por el camino recorrido. Por el camino recorrido. El camino recorrido por la partícula. Por la partícula. Con una función camino, con una función de trayectoria, una función camino, una función de movimiento, función camino, que asocia, ¿no? El recorrido con el tiempo, recorrido tiempo, ¿no? En este caso, en este caso, la posición, la posición de las partículas, de la partícula, de la partícula, o de las partículas, se determina por la longitud del camino, por la longitud del camino recorrido, ¿no? Por la trayectoria, por el camino recorrido. El camino recorrido, ¿no? Esto de acá, ¿no? Por el conocimiento del vector, tendríamos el vector posición R de t, ¿no? Cuando hablamos de un vector posición, en los tres puntos, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí trazamos, vamos a trazar, ¿no? Aquí tendríamos, y aquí tendríamos, ¿no? Las posiciones, Z, X, Y, ¿no? Entonces, el vector posición R tiene sus componentes XY más YJ
más zk, ¿no? Los vectores unitarios. Aquí más bien lo vamos a, y bueno, y x con respecto al tiempo, ¿no? Y estará relacionado con el vector tiempo también, y z también vector tiempo, ¿no? Y jk, vector unitario, unitario. Y acá, eso es lo que me describe, ¿no? El momento de R, el vector posición de esta partícula, luego esta partícula se desplaza o recorre un camino, y la trayectoria del camino tendrá una nueva posición, ¿no? Una nueva posición, R más del R. R más d de R, ¿no? La velocidad que tiene esta partícula está asociada, ¿no? Al diferencial de vector posición R con respecto al tiempo, ¿no? Y aquí tendremos, ¿no? La velocidad estará asociada con los vectores unitarios respectivos, ¿no? B, y aquí debemos definir, ¿no? Que vamos a definir que es la velocidad en X, V es la velocidad en y W es la velocidad en Z. Como esta partícula está en movimiento, vector posición. El vector posición está relacionado con sus tres ejes, ¿no? X, Y, Z. X, Y, J, Y, J, etc. Y relacionado también con su velocidad, con la velocidad, ¿no? Con la velocidad, con la velocidad. Y este vector velocidad también, la posición al estar relacionada con los tres ejes, también la velocidad está relacionada con los tres ejes. Entonces, y al definir que la velocidad eh, está definida por el vector posición con respecto al tiempo, ¿no? La derivada de la posición con respecto al tiempo, también la velocidad estará definida. UI, asociando, ¿no? Bx más J más WK, ¿no? U, V y W, ¿no? U, V y W, al ser velocidades, Bx, y Z con respecto a cada una de sus posiciones, ¿no? Diferencialmente es de X, de T, de Y, de T, de Z, de T, ¿no? Bien, vamos, sigamos avanzando. Vamos a hablar sobre el campo de las desaceleraciones. Campo de aceleración. Ya hablamos de las velocidades, ahora vamos a hablar de las aceleraciones. La aceleración se define como el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de que como la velocidad está relacionada con ddr, ddt, lo que vimos acá atrás, ¿no? Volvamos a la anterior, ¿no? V, ddr, ddt,
Entonces, tendríamos que también esto es igual al segunda diferencial de R con respecto de T dos veces. Esa es la definición de aceleración. Pero, donde incluye, ¿no? El vector B, el vector R, con sus respectivas posiciones. X, Y, Z. X, Y, J, Z, K. Entonces, la aceleración con respecto al eje X, el vector que va en la dirección X de la aceleración, ¿no? Será de du de dt. ¿No? El vector de la aceleración Y será de dv de dt. El vector de aceleración de Z de w con respecto a t. Y estos tendrán relación respectiva con, ¿no? U, que era o que estaba relacionado con X y T. Entonces aquí nos daría, sería U de U de X más V de U de Y más W de U de Z más de U de DT. Por respecto a Y, tendremos U de V de DT más V de V de, perdón, aquí es de X. De X. De X. De Y. Más W de V de Z. Más de V de T. Y para la aceleración en Z, tendremos U de W de X más V W de Y más W de W de Z más dw de t. Ese será nuestro campo de aceleración, ¿no? Vectorialmente. ¿No? Aquí vamos a escribir, ¿no? Es un campo de, es un campo eh, derivado de velocidades, ¿no? Porque cuando hablamos de aceleración es un campo de velocidad, de la derivada de la velocidad, y es el estudio, y es el estudio de la rotación de una partícula alrededor, alrededor de un eje Y, perdón, de un eje, y se define, y se define matemáticamente como, ¿no? El rotacional sería, tendremos I, J y K, tendremos las respectivas derivadas con respecto a X, a Y y a Z, y U, V y W, ¿no? La asociación de cada uno de ellos. Entonces tendríamos que el rotacional es equivalente a la derivada W con respecto a Y menos d de V, d de Z, y
¿no? ¿No? ¿Cómo hacemos esto, no? Y tacho acá, tacho aquí, y tengo, ¿no? D de Y, W por menos V de Z. Y, ¿no? Tacho donde estoy. Más, ahora el centro, ¿no? Superior del centro. Entonces me queda derivada con X, W, ¿no? Que sería, este sería el negativo. Primero U de Z, ¿no? De U, de Z, menos derivada de X con respecto a W. Entonces sería W de X. Otra. Más, y tachamos arriba, tachamos el extremo derecho, ¿no? La tercera columna, la primera fila, la tercera columna, y tenemos, ¿no? U, este, perdón, X de B de X, menos D de U de Y. Acá, ¿no? Este sería el rotación. ¿Qué me definiría este tipo de movimiento? Movimiento rotacional, ¿no? Digamos, por ejemplo, movimiento rotacional y tenemos, por ejemplo, un cuerpo así, un cuerpo y otro cuerpo acá. Aquí tendremos esta posición, ¿sí? Ahí y ahí. Aquí vamos a indicar el lado A, B, aquí B, A, el lado B, aquí el lado B, y afuera el lado A. Aquí tendremos un rotacional, ¿no? Del fluido, sería en esa dirección. Cuando el rotacional es distinto de cero, ¿no? Tendremos un movimiento rotacional. Aquí tenemos B, A, el lado B, A, tenemos A, B, tendríamos A, B, y lo mismo, A y B. Aquí tendremos un movimiento I rotacional. Cuando el rotacional, oh, aquí el rotacional es igual a cero, como determinante, tendríamos un movimiento I rotacional. Movimiento I rotacional. Un ejemplo de movimiento rotacional es la Tierra con relación al Sol, ¿no? La Tierra con relación al Sol. ¿No? Va cambiando las cosas. En cambio, el rotacional es cuando una cara está manteniéndose a lo largo del movimiento circular, ¿no? Hablemos un poquito acá, dinámica de fluidos, ¿no? Tendremos ¿qué es trayectoria? Trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es el desplazamiento, por ejemplo, que tiene un punto, ¿no? Un punto se desplaza siguiendo una trayectoria, ¿no?
es el desplazamiento de un punto. ¿Qué es la trayectoria? Es el desplazamiento de un punto. ¿Qué es una línea de corriente? Corriente, línea de corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos una línea. Aquí tendremos, por ejemplo, un punto A que tiene un vector B, velocidad. Luego acá otro punto tiene otro vector B de esa partícula. Y otro punto, otro vector B, ¿no? A, B, C, y así sucesivamente, ¿no? En un mismo instante, las partículas A, B, C están formando una línea, ¿no? Entonces, al estar formando una línea, esta línea es la línea de corriente. Esa línea es la línea de corriente. Ahora, ¿qué es un tubo de corriente? ¿Qué es un tubo de corriente? No, por ejemplo, aquí tengo un tubo. Aquí A, B, y tengo acá el, no, aquí el flujo, ¿no? Un flujo, ¿no? ¿Qué es un tubo de corriente? Es un volumen de sección, volumen de sección, un volumen de sección cerrado, cerrada, donde existe flujo, donde existe flujo y, ¿no? Flujo de entrada y salida, flujo de entrada y salida. No existiendo, no existiendo este, un tubo transversal. En este sentido, ¿no? Que eh, el tubo de corriente sigue una sola dirección, ¿no? No hay un cambio de dirección a lo largo del flujo que bifurque, ¿no? O que cambie, ¿no? O es el conjunto, ¿no? Un conjunto de líneas de corriente, de líneas de corriente formando un volumen, formando un volumen, ¿no? Y de esto vamos a establecer con esto nuestras ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento, de las cuales, ¿no? Así como estuvimos analizando la parte hidrostática, ¿no? Estableceremos acá un cubo dimensional, en la que ¿sí? En la que tenemos aquí los ejes. Yo creo que es lo mismo, lo vamos a volver a explicar allá, en la otra pizarra, ¿no? En la que tendríamos Z, ¿no? Y y X, con, este, con dimensiones, ¿no? De Y, de Z,
y de y de z y de dx acá, ¿no? En la que existen en cada una de las caras, vamos a representar algunas de ellas, las demás las vamos a escribir, ¿no? Por ejemplo, en esta cara, vamos a cambiar de color, aquí, en esta cara, por ejemplo, y en esta otra, tendríamos P de X, y tendríamos P de X más diferencial de presiones con respecto a X, ¿no? De dx. Permítame un minutito, tengo una llamada. Permítame un minutito, unos 3 minutitos. Perdón, continuamos. Eh, Así como establecimos, ¿no? Las presiones en una cara y en este cubo diferencial, en la cara posterior, tendríamos un incremento de la presión debido al volumen que tiene el cubo diferencial, ¿no? En las cuales, en esta situación, pues tendríamos que analizar para las tres posiciones, ¿no? Tendríamos aquí y acá, ¿no? Estaría relacionado, ¿no? PZ, Z más diferencial de presión con respecto a Z, de Z, y pues la que está viendo en el plano de Z de X, que sería este de acá, ¿no? Y en el anterior, en el posterior, perdón, tendríamos, ¿no? Eh, P de Y, ¿no? P de y P de Y más diferencial de presiones con respecto a T de Y, ¿no? En hidrostática o en análisis que hicimos clases anteriores, ¿no? Teníamos las incógnitas a analizarse de cierta forma similar a este problema, pero en este caso, ¿no? Perdón, perdón, disculpen.
perdón, disculpen, perdón, pero bueno, este, em, eh, em, eso de tener funciones es eh, complicado. Muy bien. Em, en que estábamos, ecuaciones de movimiento, ¿no? La estabilidad que tiene que tener las ecuaciones eh, al momento de, retornando a lo que estábamos platicando hace clases anteriores para la hidrostática, ¿no? Era equilibrio, ¿no? Y utilizábamos la expresión de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces las fuerzas tienen que equilibrarse en la hidrostática, ¿no? Igual a cero, fuerza es igual a cero, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pero en este caso tenemos nosotros las fuerzas que están, ¿no? De cierta forma, ¿no? Equilibradas, pero están en movimiento. Entonces, ya no serán sumatoria de fuerzas igual a cero, sino será sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y aquí es donde nosotros vamos a ir estableciendo las nuevas ecuaciones de Euler, las nuevas ecuaciones de Euler, donde las incógnitas son, ¿no? La velocidad, la velocidad, eh, la presión, la presión, la densidad, ¿no? Y pues en este caso la viscosidad, ¿no? Mu, ¿no? La viscosidad. En este caso estaríamos en movimiento. Entonces vamos a ir estableciendo, voy a aperturar otra pizarra, esta ventana, escala de tiempo. Muy bien. La velocidad, que es una de las incógnitas, tenemos que, como habíamos establecido, ¿no? La velocidad es en las tres direcciones, el vector en tres posiciones de la velocidad, u, v, w. Entonces tenemos u, v, w, está posicionada, ¿no? Con los los tres ejes, ¿no? X, Y y Z, y vamos a adicionar lo que es también el tiempo. Entonces vamos a definirlo de una forma general, que está asociada a una función, ¿no? F que asocia X, Y, Z y T, ¿no? Lo mismo acá, F1, ¿no? F2, X, Y, Z, T. Una función 3 X, Y, Z, T. Está asociando, ¿no? A las tres posiciones. El vector velocidad. ¿No? La presión también, ¿no? La presión vamos a colocar como una función F4, posición X, Y, Z, T. Y la densidad sería función 5, X, Y, Z, T. ¿No? Tenemos cinco incógnitas. Cinco incógnitas. Cinco incógnitas, ¿no? Y necesitamos tener cinco ecuaciones. Tenemos que resolver, ¿no? Plantear cinco ecuaciones, ¿no? En las cuales vamos a hacer, ¿no? Sumatorio de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Si tenemos que si la densidad es constante, ¿no? Aquí tendríamos la densidad constante, porque estaríamos hablando la densidad constante. Estamos hablando del mismo fluido que está en movimiento a lo largo de, entonces, aquí la densidad constante, ¿no? Constante. La constante,
¿no? De un fluido, de un líquido. Estamos hablando de un líquido. Porque si estuviéramos hablando de un fluido gaseoso, ¿no? La densidad podría ser variable, o sería variable, debido a que estaría sujeto a la presión. Y al ser constante, también la presión sería constante, ¿no? Entonces, la parte de la presión de la viscosidad y de la densidad, estaríamos, de cierta forma, suprimiendo. En el aspecto de la viscosidad, ¿no? En el aspecto de la viscosidad, que también era otra incógnita, la viscosidad, ¿no? Vamos a considerar que es un fluido ideal, ¿no? Un fluido ideal. Ideal. Y finalmente, ¿no? La ecuación de la continuidad, x1, perdón, caudal 1, caudal 2. Ya luego vamos a ir definiendo qué es el caudal. Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Bien. Entonces aquí vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a establecer, ¿no? El equilibrio de fuerzas y lo igualaremos a la masa por la aceleración. Entonces tendríamos aquí que primeramente en P de X, para X, ¿no? P de X, presión para tener fuerza, multiplicamos por su área en donde se está aplicando la presión. Entonces, si teníamos la presión en X, ¿no? Presión en X, aquí lo voy a bajar un poquito. Presión en X, ¿no? De dz, de dy, ¿no? Esta sería la cara. Aquí está P de X, aquí está, ¿no? Cara de dz, de dy. Menos el incremento de P de X, de dp, de dx, por el área, ¿no? De dz, de dy. Más la diferencia de presión, ¿no? El incremento acá que tendríamos, ¿no? Que sería la densidad por el volumen, ¿no? Por el vector X. Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Desde Y, desde Z, tenemos la fuerza, luego la presión en X, más desde P, desde X, ¿no? Desde X, por desde Y, desde Z, más X, rho, desde X, desde Y, desde Z. Y esto será igual, y esto sería igual a la masa por la aceleración, ¿no? Tendremos que colocar la aceleración X por rho por d de X, d de Y, d de Z, ¿no? Lo mismo hacemos para la posición Y, ¿no? P de Y, pero en este caso el área que multiplica la presión sería d de X, d de Z, menos P de Y más P de Y, de Y, d de Z, d de X, ¿no? Más Y, rho, d de X, d de Y, d de Z, igual a la aceleración en Y, rho, d de X, d de Y, d de Z. Y para Z, P de Z, d de X, d de Y, menos P de Z, más diferencial de P, d de Z, d de Z, d de X, d de Y, más Z, rho, d de X, d de Y, d de Z, es igual a aceleración Z, rho, d de X, d de Y, d de Z. En este caso, como hemos suprimido esto y esto, debido a las condiciones que estamos colocando aquí, que ya hemos explicado, tenemos que establecer solamente tres ecuaciones con tres incógnitas, en las cuales vamos a simplificar, simplificando, ¿no? Simplificando y dividiendo, ¿no? Entre el volumen
entre el volumen, tenemos que menos ddp de dx más x rho es igual a la aceleración en x rho. Lo mismo acá. ddp de dy más y rho a la aceleración en y rho. Y menos ddp de dz más z rho igual a z rho. Esto lo dividimos entre rho por unidad de masa, o dividimos entre rho por unidad de masa, y volvemos a escribir las expresiones de la aceleración. AX es acomodar nomás, es equivalente a x menos 1 sobre rho, ¿no? ddp de dx. Aceleración en y menos 1 sobre rho, ddp de dy, y a de z es igual a z menos 1 sobre rho, ddp de z. Y estas son mis ecuaciones de Euler, ¿no? Estas serían las ecuaciones de Euler. Estas serían las ecuaciones de Euler. Ahora, vamos a aperturar otra página, otra pizarra. Por integración, ya las ecuaciones de Euler me está mostrando eh, el comportamiento dinámico del fluido, ¿no? Con sus respectivas aceleraciones, o en las direcciones X, Y y Z. Ahora, por integración de las ecuaciones de Euler, ¿no? Se llega a la ecuación, de Bernoulli, ¿no? Usando para esto la expresión, usando para esto la expresión intrínseca, ¿no? O sea, las referidas a la tangente, ¿no? La normal y la binomial, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí tendríamos la curvatura, aquí tenemos z, tenemos el vector x, el eje x, el eje y, el eje x, el eje z, ¿no? Aquí tenemos el vector velocidad, ¿no? Y vamos a cambiar de color, vamos a poner con azul, ¿no? Tendríamos la tangente, la binomial y la normal, ¿no? La normal. Para el análisis, se plantean las siguientes hipótesis. Se plantean las siguientes hipótesis, ¿no? Uno, y esto es para hacer la resolución de las ecuaciones de Euler. Para resolverla necesito plantearme tres hipótesis. Uno, la trayectoria de la partícula
de la partícula se considera como movimiento, ¿no? Como movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo o de muy poca curvatura o de muy poca curvatura o de muy poca curvatura. De manera, de manera que las componentes, de manera que las componentes, de manera que las componentes de la velocidad, los componentes de la velocidad, ¿no? En este caso la normal y la binomial, ¿no? Son casi nulas. Y ahí anularíamos dos, ¿no? Ahora, se considera un movimiento permanente, un movimiento permanente, un movimiento permanente. Además, se admite un flujo, o se admite que el flujo es ideal, y la viscosidad es cero, y la viscosidad es cero. 3, la existencia, se admite la existencia de un potencial terrestre, potencial terrestre, un potencial terrestre, no, U lo vamos a denominar, que sería U igual a la masa por la gravedad por la posición Z, de manera que la fuerza sería, ¿no? En este caso, X es igual a T menos DDU DDS. Este, igual negativo. Vamos a hacer un gráfico acá, vamos a aperturar otra pizarra, ¿no? En lo cual tendríamos aquí la normal, ¿no? La binomial y la tangente. Y aquí tendríamos la trayectoria, ¿no? Así, trayectoria, vamos a hacerlo mejor. Ahí, en la que la velocidad ¿no? Sería la velocidad más diferencial de velocidad con respecto a S de S. Sería S, trayectoria. Para la normal sería V más dB dN por dN. Voy a volver a escribir esta expresión de acá, que sería T igual a menos ddu dS. Habíamos dicho que U, el potencial terrestre mgz, ¿no? Si yo hago la derivada de U, tendríamos G, M,
T de Z. Uh, y aquí T sería igual a menos G D de Z D de S. Reescribamos la ecuación, por ejemplo, de la ecuación de Euler, ¿no? La general, ¿no? La ecuación general, tendríamos una expresión así, ¿no? A es igual a T, que asocia, ¿no? Los tres componentes, menos uno sobre ρ, d de P, d de S, ¿no? A está con X, Y, Z, ¿no? Y T también, X, Y, Z. Entonces tendríamos la aceleración, es igual a T menos uno sobre ρ, T de P, T de S, ¿no? De P de S. La aceleración, la aceleración, es el gradiente de las velocidades con respecto al tiempo. Vamos a volver a escribir mejor la velocidad. ¿Sí? Con respecto al tiempo. Igual, me voy a dejar un pequeño espacio porque quiero hacer un artificio, ¿no? T menos G de Z, menos G de Z de DS, menos uno sobre ρ de dP de ds. Aquí puedo hacer esto, ¿no? Multiplico de ds y también divido de ds. Y esto se simplifica y no pasa nada, ¿no? Pero al hacer este artificio, ¿no? Puedo simplificar este de ds con este y con este, porque están en los tres denominadores, ¿no? Como un denominador, uno sobre ds se va. Tienen que estar en los tres como un denominador para hacer eso, ¿no? Matemática. Entonces tendría acá, ¿no? DDS, DDT es V. Si uno esto de acá, esto es V, la velocidad, ¿no? Velocidades DDS, DDT por DDV. Igual a menos G DDZ menos uno sobre ρ DDP. Vamos a colocar acá nuestra primera ecuación. ¿No? Olvidemos que ρ es constante, ¿no? Ρ es constante. Entonces aquí tengo variables separables. Puedo hacer la respectiva integración. Puedo integrar, integrar e integrar. V de dv, v cuadrado sobre 2, igual. Menos gz, menos ddp, p sobre ρ, más c. Lo acomodo. Vamos a acomodarlo. Tendríamos v cuadrado sobre 2 más g por z más p sobre ρ igual a c. Esto aquí es la ecuación de Bernoulli. ¿No? Por unidad de masa. Por unidad de masa. Por unidad de masa. Ahora,
Algunos autores lo presentan así, ¿no? Ahora, si yo quiero hacerlo por unidad de peso, ¿no? Vamos a dividir todo por G. Tendríamos B cuadrado por unidad de peso, ¿no? B cuadrado sobre 2G más, vamos a acomodar aquí, esto lo voy a poner acá, P sobre rho G, P sobre rho G más Z, igual a, mantenemos C, porque C sobre G sigue siendo una constante. Y rho G, densidad por gravedad, es igual al peso específico. Tendríamos velocidad sobre 2 veces G más P sobre el peso específico más Z es igual a 0. Y esta es mi expresión de Bernoulli, ¿no? Ecuación de Bernoulli por peso, o por unidad de peso, por unidad de peso, por unidad de peso. Ahora, si yo analizo en dos puntos, en dos puntos, voy a obtener la ecuación de Bernoulli en dos puntos, considerando eh, la integración, por ejemplo, entre uno y 2, ¿no? Y al hacer eso, cuando yo realice una integración, integración, este, definida, definida, ya conocen que es una integración definida, ¿no? Por ejemplo, de 2 a 1, b de db, menos integral de 2 a 1, de z, menos 1 sobre, y lo vamos a expresar en vez de rho, utilizando acá esta expresión, ¿no? Aquí, partiendo acá de 1, en vez de rho, y estoy quitando la g, ¿no? Quitando la g de z, y aquí tendríamos p sobre g, sí, ¿no? Y vamos a poner directamente, ¿qué pasa acá? Vamos a p sobre g, y aquí vamos a colocar la integral de, vamos a hacer aquí, 1 sobre el peso específico, integral de dp, de 2 a 1. Así, ¿no? Es continuar acá, desde aquí. Solo que en vez de colocar esta expresión, está dividido entre g, ¿no? Rho g, gamma, y en vez de hacer una integral indefinida, hago integración definida, entre dos puntos, ¿no? Esto me va a dar b de 1 cuadrado menos b de 2 cuadrado sobre 2 veces g es igual a menos z1 menos z2 menos 1 sobre gamma, P1 menos P2, y finalmente acomodando me daría Z1 más presión en 1 sobre gamma, más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G, es equivalente a Z2 más presión 2 sobre gamma, más velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Que esta es la ecuación de Bernoulli entre dos puntos, ¿no? De dos puntos. La ecuación de continuidad de 1 por el área 1 es igual a 2 por el área 2, ecuación de continuidad. Que es lo mismo, ¿no? Caudal 1 es igual a caudal 2. El peso específico aquí es constante, ¿no? Si la densidad es constante, pues el peso específico es constante. El G sigue siendo...
Para los gases, para los gases, para los gases, ρ o el peso específico ya no son constantes, son variables. Son variables. Tenemos, ¿no? Como ddb, como v de v sobre g es equivalente a menos d de z menos d de p gamma, es lo que estamos volviendo a escribir desde acá, ¿no? Antes de hacer la integración. Aquí. Y no podemos, no se puede integrar. No se puede integrar porque gamma es variable. Es variable. Es variable. Es variable. Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿no?, un comportamiento isotérmico, ¿sí? Decimos que la presión gamma es equivalente a la presión 1, gamma 1. Esto es una constante, ¿no?, entre dos puntos en los cuales hay una relación entre presión y peso específico. Entonces, al ser variable, entonces reemplazamos. Tendríamos, ¿no? Desde 1 a 2, la velocidad diferencial de v sobre g es igual. De 1 a 2, desde z, menos, y aquí vamos a hacer esta equivalencia aquí, ¿no? P1, gamma 1, integral, integral de 1 hasta 2, de d de p, p. de p, p. Entonces tendríamos que la velocidad en 2 al cuadrado, menos la velocidad en 1 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, es igual a menos z2 menos z1 menos la presión en 1, gamma 1, logaritmo natural de P2 sobre P1. Y tendríamos acomodando Z1 más la velocidad de 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más P1, gamma 1, logaritmo natural de P1 es igual a Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión en 1, peso específico en 1, el logaritmo natural de la presión en 2. Aquí una ecuación. Tendríamos cuando tenemos variabilidad en las densidades o sus pesos específicos. La ecuación de continuidad. Ingeniero, ¿Sí? ahí donde menos Z2 menos Z1, ¿no sería solamente Z2 menos Z1 sin el signo menos? No, es que aquí me olvidé. Este es el copio de acá. De acá. Ya, listo, ingeniero. Porque esta es la expresión de diferencial de Bernoulli. Esta es la expresión diferencial de Bernoulli. En su forma diferencial. Y bueno, la ecuación de continuidad ya no podemos simplificar como en el caso anterior aquí, ¿no? Velocidad y área. Aquí tendríamos, recuerdan que hicimos en primera clase, de las primeras clases, flujo másico. En flujo másico, ¿no?, manteníamos lo que era la densidad. Aquí vamos a mantener ya sea la densidad o el peso específico. Tenemos peso específico 2, velocidad 2, área 2. Esta sería mi ecuación de continuidad.
Y bueno, tenemos aquí una relación también entre la ecuación 2 y otra relación de, ¿no? El peso específico presión 1 es igual al peso específico en 2, presión en 2. Ahora aquí, gasto o caudal. Vamos a definir el gasto o caudal, ¿no? Que en sí la definición es, eh, vamos a trazar aquí una pequeña sección, pequeña sección. Y aquí analizaremos un pequeño elemento, lleva velocidad, o y un diferencial de área, un diferencial carga, de carga, de cantidad, de carga de cantidad este, cantidad de fluido. Entonces se define como el volumen que escurre por unidad de tiempo, ¿no? Tendríamos nosotros nuestra sección o una velocidad T en la que el caudal es aquella que es el volumen. Vamos a hacer, ¿sí? Recto, para diferenciarlo con la velocidad. Esto es volumen. Diferencial de volumen con respecto a un tiempo. Esto se mide en metro cúbico por segundo, ¿no? El volumen se define como el volumen que escurre por unidad de tiempo. Volumen que escurre por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo, ¿no? B0 es volumen, ¿no? B0, volumen. La media, velocidad media, digamos que la velocidad es la integral del vector velocidad por el diferencial de área, ¿no? Vector velocidad por el diferencial de área, entre la integral del diferencial de área. Esto para los líquidos. Dándome, ¿no? Velocidad es igual a caudal sobre área. Por eso que caudal igual a velocidad por área. ¿No? Y aquí estamos también definiendo que el caudal es la integral de la velocidad por el diferencial de área. Caudal, velocidad por área, que es lo mismo que velocidad metro segundo, área metro cuadrado, metro cúbico segundo, ¿no? Caudal, volumen sobre tiempo. Da igual. Nuevamente la ecuación de continuidad se da aquí, ¿no? Entre
entre dos secciones, A2, A1, en donde tenemos, ¿no?, un flujo, tenemos un caudal 1, caudal 2, entonces velocidad 1 por el área 1 es igual a velocidad 2 por el área 2, lo mismo que el peso específico 1, velocidad 1 por el área 1 es equivalente al peso específico 2, velocidad 2 por el área 2. Esto para los líquidos, ¿no? Continuidad. Continuidad en el gasto o en el caudal. Aquí va una velocidad, ¿qué pusimos acá? Velocidad 2, ¿no? Aquí, 2, 2. Caudal 1, área 1, velocidad 1. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos un cambio? ¿No? ¿Qué ocurre? Tenemos un cambio, aquí tenemos la velocidad 1, área 1, ¿no? Tendremos velocidad 2, área 2, y tendremos velocidad 3, área 3. El gasto en 1 será equivalente al gasto o a la suma de los gastos que bifurcan, dando así que la velocidad en 1 por el área 1 es equivalente a la velocidad en 2 por el área 2 más la velocidad en 3 por el área 3. Bien. Y bueno, para ir terminando, vamos a repasar nuestra expresión de Bernoulli. Bien. Y tenemos nosotros tres elementos en los cuales presenta, ¿no? De acuerdo a una altura y h, ¿no? Reescribamos la ecuación que era velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más presión sobre el peso específico, más z, ¿no? Igual a c. En la que, si nosotros consideramos acá un punto, ¿no?, y este es el nivel, este sería posición, ¿no? Nivel posición, plano referencial. Tendríamos acá una posición Z. Bien, vamos a trazar una recta acá. Vamos a cambiar de color aquí. Esta vez. Ahí. Z. Que esta sería, esta sería, ¿no? Nuestra línea de carga, ¿no? Nuestra línea de carga, línea de posición, línea de carga. Luego, tendríamos aquí nuestra línea piezométrica, que sería aquí la relación presión-peso específico. Y aquí tendríamos nuestra línea, ¿no? Este tercer componente de la expresión es la carga, ¿no?
carga, gravitacional, ¿no? Línea de carga gravitacional, ¿no? Potencial, potencial terrestre. Aquí tendríamos velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿Qué es esto? Esto acá es eh, este, carga o energía de posición. Posición. Y esta sería mi línea de energía. Línea de energía. Energía de velocidad. Velocidad. No, energía de velocidad. ¿No? Esta es la energía piezométrica o de presión. Y H es la energía total, ¿no? Energía total. Energía total, H, que está requiriendo para que mi fluido esté en movimiento, ¿no? Energía total. Muy bien. Eh, Continuamos la siguiente clase. Este, Continuamos la siguiente clase. Am, Todavía tenemos media hora. Vamos a continuar. Continuemos. Continuemos. El día viernes, acabo de recordar, me acaban de llamar. El día viernes tengo que irme a Puerto Suárez. Así que seguramente no podemos pasar clases. El día jueves me estoy yendo por la noche a Puerto Suárez. Tengo una reunión el viernes, todo el día con, con el tema del Mutum. Estamos yendo varias autoridades, entonces no voy a poder pasar clases el viernes, así que avancemos un poquito más y vamos a ver ahora clasificación de movimientos. Vamos a ver clasificación de movimientos. Vamos a aperturar otra pizarra. Clasificación de movimientos. Antes de que hablemos de clasificación de movimiento, ¿no? Las aplicaciones de Bernoulli son diversas, ¿no? En las cuales nos vamos a aplicar en la parte práctica, viendo lo que es movimiento de tuberías, flujo de tuberías, y sobre algunos cuerpos, ¿no? Hablaremos de bombas. Y en el contenido que tenemos que establecer las cantidades de movimientos, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de flujo, ¿no? No vamos a entrar a mucho detalle, porque en su siguiente materia ahí donde hacen un poquito más de análisis más exhaustivo, ¿no? Pero vamos a tener algunos problemas sobre esto. Muy bien. Cantidad de movimiento. Tenemos nosotros movimiento uniforme, ¿no? Movimiento uniforme, ¿no? Movimiento uniforme con velocidad constante. Se denomina movimiento uniforme cuando la velocidad es constante, ¿no? Y los elementos que definen la velocidad es constante, ¿no? Tenemos movimiento variado. Movimiento variado, ¿no? Cuando la velocidad es variable. Variable. Velocidad es variable. Se denomina
Se denomina movimiento variado cuando la velocidad o sus elementos que la definen varían a lo largo, ¿no? A lo largo de la trayectoria, a lo largo de su posición, ¿no? Como hemos ido definiendo vectorialmente, a lo largo de su posición. Y aquí es donde, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, ¿no? Tendríamos la velocidad, ¿no? Velocidad, aquí tenemos una longitud, sobre la que vamos a analizar, ¿no? El área es constante, aquí estamos hablando, ¿no? Área constante, entonces el gradiente de velocidad con respecto al tiempo, es igual a cero, porque es constante. Entonces todas sus componentes, tanto del área con respecto a la longitud de cero, componente, por ejemplo, el tirante hidráulico, lo vamos a denominar J, ya más adelante vamos a hablar sobre ello. Cero, ¿no? El tirante, eh, em, las componentes que definen el movimiento, ¿no? Las componentes que definen el, el movimiento, ¿no? La pendiente, el tirante, cuando hablamos de tirante, hablamos de la altura hidrostática del fluido, ¿no? A lo largo de lo cual está en movimiento, ¿no? O de su profundidad, ¿no? Pero bueno, eso sería de una forma muy coloquial, ¿no? Cuando hablamos ya físicamente, ¿no? Tirante hidráulico. Es constante, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, ¿no? Al constante, y estaríamos hablando de movimiento uniforme, ¿no? Movimiento uniforme. Y si tenemos acá cambio de áreas, ¿no? Área 1, área 2, ¿no? Lo mismo que las velocidades, ¿no? La diferencia de la velocidad con respecto al tiempo es distinto de cero. La diferencia del área con respecto a la longitud es distinto de cero, porque el área cambia. Entonces, la diferencia de las pendientes con respecto a la longitud también es distinto de cero. Entonces, y bueno, el caudal sigue siendo constante. Entonces, estamos hablando de un movimiento variable. ¿Bien? Movimiento variable. Hablemos de un movimiento permanente. Movimiento permanente. Permanente. ¿No? Eh, Se denomina movimiento permanente a aquel en el que la velocidad, ¿no? se mantiene constante, se mantiene constante, mantiene constante a través del tiempo, a través del tiempo. Y puede darse el movimiento tanto uniforme como variable, ¿no? Y puede darse el movimiento uniforme o variable, ¿no? Además, el caudal, ¿no? Y además el caudal es constante. ¿Bien? Movimiento no permanente. Movimiento no permanente. Movimiento no permanente se denomina movimiento no permanente aquel en el que la velocidad y los elementos que la definen es variable a través del tiempo. Y solo puede darse en movimiento variable, ¿sí? Solo en movimiento variable, ¿no? Solo en movimiento variable. Quiere decir que todas las componentes de la velocidad
y que estas las definen, ¿no? Posición, áreas, tirantes, pendientes y todo lo demás son variables, ¿no? Son variables. Déjenme abrir otra pizarra. Aguántenme 15 minutitos más y ya vamos a terminar. Ya viernes no vamos a poder pasar clase. Movimiento laminar. Movimiento laminar. O los denominan movimiento de, vamos a quitar esto, movimiento de las partículas. Movimiento de las partículas. ¿No? Si yo tengo, ¿no? Por ejemplo aquí, las líneas, ¿no? Las líneas de flujo, ya ustedes saben qué son las líneas de flujo, ¿no? Aquí en el interior del tubo se da un movimiento de velocidades. Velocidad. Ya vamos a definir, ¿no? Cómo es este comportamiento, ¿no? El movimiento laminar es aquel movimiento en el cual íbamos definiendo, ¿no? El número de Reynolds, ¿no? En la cual es la velocidad, diámetro, densidad, viscosidad, ¿no? Número de Reynolds, ¿no? El movimiento laminar es aquel en el cual el movimiento se da de forma en que las líneas de corriente siguen una trayectoria, ¿no? Calmada, siguen una trayectoria laminar, calmada, en la cual no se observa ningún desorden, todas siguen las líneas. Ahí se visualiza las líneas de corriente, ¿no? Flujo laminar, ¿no? En el cual las líneas de corriente todavía se pueden visualizar. Y esta tiene la peculiaridad de que el número de Reynolds es menor o igual que 2000. El número de Reynolds, un número adimensional, en el cual está definido por la velocidad, por el diámetro, por la densidad y por la viscosidad. Y tenemos el movimiento turbulento. Movimiento turbulento. Movimiento turbulento es aquel en el cual no las líneas de corriente no tienen, por ejemplo aquí, vector velocidad, ¿no? En este punto, acá otro vector velocidad, ¿no? No siguen un eh, un comportamiento coherente. Siguen un comportamiento errático, un comportamiento aleatorio, en el cual el número de Reynolds es mayor o igual que 4000, ¿no? Eh, ¿No? Son movimientos en los cuales se producen remolinos, en los cuales, si ustedes ven aquí, el vector velocidad sigue, ¿no? Aquí el vector velocidad sigue recto, ¿no? Sigue recto. En cambio aquí cambia de dirección. Otra forma de definirla, ¿no? El vector velocidad a lo largo de la línea de corriente, ¿no? Este, cambia de direcciones, ¿no? Y eso es producto de que no siguen no son paralelos, ¿no? No son paralelos. Y está el movimiento laminar, el movimiento turbulento. Y está, a ver, aquí lo tengo que dejen de, ya.
Y aquí está el movimiento o flujo, o el flujo, flujo, tipos de movimiento, ¿no? Flujo, vamos a denominarle también flujo. Flujo, flujo, movimiento, ¿no? Flujo o movimiento. Flujo en transición o movimiento en transición, no movimiento de transición. Movimiento de transición. Es aquel que está en transición, está de pasar de laminar a turbulento, en el cual el número de Reynolds se encuentra en un intervalo de 2000 y 4000, ¿no? Menor. Aquí lo estamos representando un poquito mal. Vamos a mejor representarlo así, ¿no? 2000 menor, número en Reynolds menor, 4000. Si lo representamos en corchetes, ¿cómo es? ¿No? Abierto, ¿no? ¿No? 2000, 4000. Sí, ¿no? Abierto. Si está cerrado, quiere decir que incluye eso, ¿no? Movimiento de transición. Está en un proceso de transición. Un proceso de transición de laminar a turbulento, ¿no? También el número de Reynolds se lo puede expresar, el número de Reynolds se lo puede expresar como la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, donde la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad, ¿no? Acá. Viscosidad cinemática. Nu es la viscosidad dinámica. Bien, esto es la densidad. Deje el diámetro, ¿no? Deje el diámetro. Y V es la velocidad. Bien. Hemos hablado de movimiento rotacional, ¿no? Y rotacional. Y y bueno, ya estamos terminando. Aquí quiero dejarles una tarea, una tarea. Una tarea. Investigar. Investigar qué es movimiento. Movimiento rápido. Movimiento crítico. Y movimiento, ¿no? Movimiento lento. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se definen? Y y qué componentes del movimiento, componentes del movimiento, los componentes del movimiento, no, esto es muy, a ver, y qué componentes la definen, ¿no? ¿Qué componentes la definen? ¿Cómo se definen? Se definen por la velocidad, se definen por la altura hidrostática, la altura o el tirante, el caudal, cómo se comporta, ¿no? ¿Cuándo es un movimiento rápido? ¿Cuándo es un movimiento crítico? ¿Cuándo es un movimiento lento? ¿Bien? ¿Qué componentes la definen? ¿No? ¿A qué está relacionado? Para que ocurra un movimiento,
de que sea rápido, que sea crítico, que sea lento, ¿no? Eso. Bien. Y el siguiente lunes nos metemos un poquito allá a la parte, este, ya nos metemos a la parte práctica. Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Veremos carga, descarga, impulsión, generación de una forma práctica, ¿no? Y algunos ejemplos en los cuales se presenten situaciones en las que son eh, prácticas, ¿no? Dentro de la ingeniería. Muy bien, jóvenes, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes. El viernes no vamos a poder tener clases por lo que les acabo de comentar. Y vayan haciendo esto, ¿no? Esta parte de investigación. Esto lo pueden encontrar en cualquier texto de hidráulica, en cualquier texto de, movimiento, de fenómenos de transferencia, texto de dinámica de fluidos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Trabajo en mano o en computadora, ingeniero? Pueden hacerlo a mano. Pueden hacerlo a mano. Yo voy a subir en la plataforma, ¿no? Un pequeño link para que ustedes lo suban. Pueden hacerlo a mano. Si pueden hacerlo a computadora, pero que pueda verse. Muy bien. Me despido, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.